Muy buenas noches, mis hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Interesante, miren. Yo no iba a hacer el video, pero decidí hacerlo. Él no se pudo aguantar. Él me había... Bueno, te explico ya mismo, explico. En el día de ayer, el amigo Juan Peña me hizo una invitación, o sea, me llamó al chat, me hizo una invitación para debatir el tema de la apostasía. Él defiende de que la apostasía ocurre de personas que nunca tuvieron fe. Eso es lo que ellos dicen. O sea, nunca, son personas, esos que cometen apostasía, son aquellos que pues no han tenido fe. Están preparados, porque entonces busca el texto donde dice, porque estuvieron con nosotros, pero nunca eran de nosotros. Bueno, todo eso pues es lo que él estaba hablando. Algo así fue lo que me dijo a mí por encima. Yo le dije pues bien claramente que ahora mismo tengo 3 debates pendientes y estos 3 debates serán los últimos para mí porque iba a dedicarme a un proyecto que Huella Católica tiene. O sea, estoy trabajando en ese proyecto y pues se me está haciendo muy complicado hacer debates y trabajar en ese proyecto, que para mí lo considero mucho más importante en estos momentos que la apologética. Tengo que ser así bien sincero. Pero tiene que ver con Huella Católica. Ahora, el asunto es que yo le dije, mira, dame un tiempo en lo que terminen esos 3 debates. Si yo veo que puedo tener algún tiempo, pues lo debatimos. Pero él no se aguantó. Él hizo el especial hoy. Él estuvo invitando a ¿cómo se llama? Arno Portillo. Estuvo atacando al señor Gutiérrez. Esos se pasan comiéndose de parte y parte. Y creo que invitó también a unos cuantos más. Pues aparentemente no quisieron debatir con él. De sus mismos fe protestante, obviamente. Y entonces hizo un video, que el video en sí no me interesa haberlo escuchado porque ya sé de qué estaba hablando. Incluso vi un pedacito nada más cuando Fe y Razón estaba hablando, que Fe y Razón empezó a hablar y no sabía ni de lo que estaba hablando tampoco. Y el tema era la apostasía. ¿Qué corresponde? ¿Quiénes son los que pueden estar sujetos a la apostasía si son los, según ellos, los escogidos por Dios, o son aquellos que no son escogidos de Dios, que son los que no tienen fe, que nunca tuvieron fe ni tendrán fe? Bien. La realidad es que estos calvinistas tienden a salirse del contexto totalmente y olvidan muchos otros pasajes. Yo lo sé, René, yo lo sé. Tienen muchos otros pasajes donde habla de la apostasía. Una de las más interesantes es Hebreos 6, pero esa la voy a dejar para el final para leerla. Voy a leer algo que dijo Santo Tomás de Aquino, algo que ellos utilizan muchas veces. Santo Tomás de Aquino. Muy interesante lo que dice el santo. ¿Cómo describe la apostasía? Para Santo Tomás de Aquino, la apostasía es el más alto nivel de infidelidad. Y dice así en su suma teológica, creo que es. Dice, la infidelidad como pecado nace de la soberbia, por la que el hombre no somete su entendimiento a las reglas de la fe y a las enseñanzas de los padres. Eso dice Santo Tomás en la Suma Teológica, capítulo 2. Creo que capítulo 2, sección 2, párrafo 10, creo que está ahí. Dice también, todo pecado consiste en la aversión a Dios, y tanto mayor será un pecado cuanto más separa al hombre de Dios.
Ahora bien, la infidelidad es lo más que aleja de Dios. Por tanto, consta claramente que el pecado de infidelidad es el mayor de cuantos pervierte la vida moral. También está eso en el mismo capítulo de la Suma Teológica. Y también dice él en el capítulo 12, y la apostasía es la forma extrema y absoluta de la infidelidad. Ok. Para Santo Tomás de Aquino, aquellos que pueden cometer la apostasía no son aquellos que ya están, según los calvinistas, predestinados o predeterminados, que es la palabra correcta, predeterminados a estar condenados. O unos aparentes cristianos. No. Para Santo Tomás de Aquino son aquellos que teniendo la fe y teniendo las virtudes del Espíritu Santo cometen infidelidad contra Dios. Él dice también, el justo vive de la fe, como dice en Romanos 1:12. Esto es Santo Tomás de Aquino. Y así de igual modo que perdida la vida corporal, todos los miembros y parte del hombre pierde su disposición de vida, muerta la vida de justicia, que es por la fe. Se produce, voy otra vez, le dice, muerta la vida de justicia, que es por la fe, se produce el desorden de todos los miembros. En la boca, que manifiesta el corazón, enseguida en los ojos, en los medios del movimiento y por último, en la voluntad que tiende al mal. De ello se sigue que el apóstata siembra discordia intentando separar a los otros de la fe como él se separó. Bueno, esto es una directa muy grande para los calvinistas, los reformados y los protestantes, porque ellos son los que se han separado de la fe. Bien, son los que han cometido apóstatas. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que para Santo Tomás de Aquino, para tú cometer apostasía, tienes que haber creído. Sea un grado menor, pero tienes que haber creído en el Evangelio y tienes que haber estado en el Evangelio. No es que tiene que haber sido un aparente cristiano. Para Santo Tomás de Aquino, tiene que ser un cristiano el que comete la apostasía, el que se deja seducir y comete infidelidad, como dice él. Hay muchos textos bíblicos que lo indican, pero voy a leer lo que dice la iglesia sobre esto. Si una vez retirados de las corrupciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo se enredan en ellas y se dejan vencer, sus finales se hacen peores que sus principios. Mejor le fuera no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, abandonar los santos preceptos que les fueron dados. En ellos se realiza aquel proverbio verdadero: se volvió al perro a su vómito y la cerda lavada vuelve a revolcarse en el barro. Dice en segunda de Pedro 2, 20 al 22. De los renegados, herejes y apóstatas, dice San Juan, muchos se han hecho anticristos. De nosotros han salido, pero no eran de los nuestros. Primera de Juan 2, 18 al 19. Bien. ¿Qué es lo que está hablando? Este texto hace una referencia, o sea, está uniendo lo que dicen en Hebreos capítulo 6. Y voy a leer Hebreos capítulo 6 para que el que le interese verlo lo entienda. ¿Qué es para Dios, para el apóstol? El apóstol que escribió, el geógrafo que escribió esto, bueno, Hebreos, bueno, tenía marcado, Hebreos 6. El geógrafo, ¿qué era la apostasía? ¿Qué es? Dice, vamos a ver. Voy buscando.
Ok, dice, por eso, dejando aparte la enseñanza elemental acerca de Cristo, no que está dejándola al lado, sino que va aumentando el conocimiento sobre lo que es el bautismo y todas esas cosas, lo que son los sacramentos. Elevémonos a lo perfecto, sin reiterar los temas, o sea, sin dejar aquello. Los temas fundamentales del arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe en Dios. Esto lo dice en Hebreos 6. Voy atrás. Por eso, dejando aparte la enseñanza elemental acerca de Cristo, elevémonos a lo perfecto, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe en Dios. Bueno, todo el mundo sabe cuáles son las obras muertas. ¿Bien? De las instrucciones sobre los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y así procederemos con el favor de Dios, porque es imposible que cuantos fueron una vez iluminados, ¿iluminados de qué? De todo esto que ha hablado anteriormente, bautismo, imposición de manos, que si el Espíritu Santo, bueno, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, todo cristiano es partícipe del Espíritu Santo, se forma parte de él. Eso es así, no es un aparente cristiano, sino que forma parte. Bien. Y a pesar de todo cayeron, se renueven otra vez mediante la penitencia, pues crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y lo exponen a pública infamia. Ok, voy a dejarlo hasta ahí. Esta es la Biblia versión Jerusalén. La versión Jerusalén del 1976. De ahí que lo estaba leyendo. ¿Qué es lo que está indicando? Que hay algunos que apostatarán de la fe. Que apostatan de la fe, aún habiendo saboreado, siendo partícipe del Espíritu Santo, se alejan. ¿Por qué razón? Miren, los calvinistas dicen, pues entonces la gracia es ineficaz. No, la gracia siempre es eficaz. Siempre hace su propósito. Es el hombre quien no lo hace. ¿Sí? Cuando tú, antes de tú ser tocado por la gracia, o sea, antes de que Cristo tú seas bautizado y todo, ponlo así, tú no tienes forma de cómo acercarte a Dios. Tú tienes que ser tocado por Dios mismo para poder acercarte. Eso lo dice el catecismo y lo dice la Biblia y todo. Dios viene primero, o sea, Él aparece primero. Bien, esa es la gracia. Cuando estás envuelto en la gracia, se te renueva un don que nunca se ha quitado del ser humano. Sí ha sido dañado. Sí ha sido dañado, ha sido afectado, pero a diferencia de los calvinistas dicen que ese don sí tuvo caducación. Eso es lo que están diciendo. Es el don de la libertad, el don de escoger el bien o el mal, el don de la libertad humana. Ese don, para que nosotros seamos imagen de Dios, tiene que estar en nosotros siempre. Y los dones son irrevocables. Para el calvinista sí es revocable. Ellos dicen que no, van a decir que no. Yo sé que no, que eso no es así, que eso que tú estás acá. No, pero eso es lo que indican. Entre líneas lo están indicando. Así de sencillo. Entonces, cuando se le pasa a ellos, o sea, ellos se le olvida que cuando tú estás tocado por la gracia, ese don vuelve a ser de ti. O sea, ese don, con la ayuda del Espíritu Santo, vuelve a ser tuyo. Aunque, bueno, los dones no son de nosotros, son de Dios, pero ustedes saben, me entienden a qué yo me estoy refiriendo. O sea, antes no teníamos el don de escoger, de la libertad. Tan pronto somos tocados por la gracia por medio del bautismo, sí tenemos eso. O sea, no, por eso es que somos criaturas nuevas, somos nuevos nacidos. Somos nacidos en el nuevo Adán.
renacido. Y al ser renacido en el nuevo Adán, tenemos la facultad de ser y decidir. Entonces, para que ocurra la apostasía, tiene que haber una decisión del hombre, libre. No es que haya venido o haya venido así desde su nacimiento. Si no hay una decisión libre del hombre de rechazar o acoger la fe en Cristo Jesús, entonces de nada somos imágenes de Dios. No lo somos. Tiene que haber esa voluntad, una libre voluntad. Y eso es aquí donde los calvinistas fallan. Porque ellos creen que el pecado original no es borrado. Aparentemente ellos no lo creen. Ellos se confunden cuando nosotros indicamos, no, pero es que tú puedes elegir si seguir a Dios o no seguirlo. Y dicen, ¿cómo vas a elegir? Ve que ustedes son semipelagianos. Oye, pero estamos hablando después de que eres tocado de la gracia, no antes. Porque de cuando tú eres tocado por la gracia, tienes otra vez retribuido el don y la voluntad de escoger. Y yo hace poco yo leí los textos donde lo evidenciaba en el tema de la justificación. Entonces ellos dicen, no, que esa gracia no se puede resistir, no puede hacer. Entonces somos marionetas manipulados por Dios. Así es sencillo, somos marionetas manipulados por Dios. Porque para que ese don de la libertad sea usado como debe ser, tiene que ser usado con sus pros y con sus contras. Así es sencillo. Y claro, Dios va a estar tocando a tu puerta todo el tiempo, pero tienes que abrirle. Si no le abres, él va a quedarse afuera y se va a seguir tocando tu puerta, y si no decides abrirle, te quedas metido adentro y no vas a disfrutar de la fiesta afuera. Él no va a poder disfrutar contigo de la fiesta. No va a cenar junto contigo, bueno, usando la analogía que estoy diciendo. Y en eso fallan los calvinistas en esto. Hay varios textos también, como dice, déjame buscarlo por aquí, dice Mateo 24. Dice así, vamos a buscarlo aquí, Mateo 24. Mateo 24, versículo 10. Ok. Entonces, muchos se escandalizarán y se traicionarán mutuamente y se odiarán unos a otros. Unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Y al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Fíjate lo que dice aquí. El que persevere hasta el fin. No dice el que tiene fe. Porque el que tú perseverar significa tú obedecer, manteniéndote obrando como Dios te está mandando, como Dios te está diciendo según el Espíritu. Si tú perseveras hasta el final, o sea, si tú continúas en esa perseverancia hasta el final, se salvará. No, pero los calvinistas dicen que ya tú eres salvo. ¿Qué tú dices? ¿Están viendo? Esta gente han cogido y tergiversado incluso. Discúlpenme que lo diga y voy a ser sincero. Pero estas palabras de lo que es apostasía se cumplen desde 1542 en adelante. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No son los protestantes. Esto es una profecía clara. Y por eso es que a este amiguito Juan Peña le tuvo malo alguien que hizo un meme ahí con muchas caras de neopentecostales, de otros pues metodistas y pentecostales, liberales y todo. Entonces lo metieron a él ahí también. Pero es que el tema era ese. O sea, si funcionara la sola escritura,
como ellos dicen que deben de funcionar, no tuviese tantas divisiones. No tuviesen divisiones para nada. Dios te bendiga, hermanita Betty. No tuviesen, es más, no tuviesen ni encontronazo. Pero como ellos, al tener unas privadas interpretaciones, cada cual, la iglesia metodista, la iglesia pentecostal, la iglesia luterana, la iglesia, cada cual interpreta la Sagrada Escritura como le plazca, y eso es así, hay que decirlo así, pues la sola Escritura no sirve. Así es sencillo, no ha servido. Y ellos continúan creyendo en esa doctrina que fue inventada, porque ni los padres de la iglesia lo creían. Entonces, para tú ser apóstata, tú tienes que primero haber creído y haber participado de estos privilegios que nosotros tenemos. Si no, no es apostasía. Si no, no es apostasía, sino que es carencia de fe. Pero para que haya apostasía, tú tienes que renegar de la fe que tenías para buscar una fe que es inventada. Así de sencillo. O sea, no podemos tapar las manos, el cielo con las manos. Esto es así. Dios te bendiga, hermanita Betty. ¿Cómo estás? ¿No te oyes? Hola, perdón, tenía el micrófono apagado. ¿Cómo estás, hermanito? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Estaba viendo el programita, estaba muy bueno, pero tengo que verlo completo porque me perdí de muchas cosas. ¿Cuál? El del aborto con sí. Con el hermano Rodrigo. Creo que también estaba el padre también, ¿no? Sí, ahí está el padre. Sí. ¿Y de qué estás hablando tú, hermanito? Ok, mira, lo que pasa es que me habían invitado Juan Peña. Si tú ves el tema, tiene que ver con Juan Peña. Y yo sé que él va a remeter mañana, pero a mí no me importa un comino. Él me invitó ayer para hacer un debate. Yo le expliqué pues que yo tenía unos planes de un proyecto que está en conjunto con Huella Católica, que pues me está haciendo complicado hacerlo. Incluso yo dije que iba a tener 3 debates y serían los últimos debates, que no iba a tener más. Entonces él quería debatir conmigo sobre la apostasía, porque él dice que aquellos que son apóstatas es que nunca tuvieron fe. Eso es lo que él dice. Bueno, fueron predestinados, o sea, predeterminados. Es la palabra correcta. Dicen predestinados, pero hoy dicen predeterminados. Fueron predeterminados para padecer eso y renegar de la fe. O sea, nunca son personas de la fe. Eso es lo que dicen ellos. Entonces, como no pudieron conseguir a Arno Portillo, porque el que estaba retando a Arno Portillo, no consiguieron a Gutiérrez, me consiguieron a mí. Pero yo le dije bien claramente, bueno, ahora no podía, pero tan pronto terminen los 3 debates, si yo veo que me sobra un tiempo, tengo un respiro, yo te llamo y debatamos, hacemos el debate. Pues él no se aguantó, él hizo un video haciendo de morfologías, que sintaxis, que si esto, que eso es lo que ha cambiado, eso ha dañado totalmente la mentalidad protestante, porque se emocionan tanto con la morfología y la sintaxis de las palabras, pero no ven el contexto completo de lo que se está leyendo ahí. No lo ven. Entonces, se puso a hacer todo ese show mediático. Incluso Fe y Razón entró, cuando Fe y Razón entró, se volvió un melcoche, porque él ni sabía de lo que estaba hablando. Yo no creo que sepa lo que estaba hablando. Y creo que también estuvo por ahí Jaime. Y creo que Jaime empezó a refutarle algo. No estoy seguro si fue así. Tengo que terminar de ver el video. Así que imagínate que ahorrado estoy con el proyecto, que ni he tenido tiempo de ver videos del hermano Rodrigo ni estos videos. Así que imagínense. Entonces, pues yo estoy explicando que la apostasía, según Santo Tomás de Aquino, es aquel que comete infidelidad. Él lo llama como una infidelidad. Y una infidelidad, vamos a poner por ejemplo un matrimonio. Yo me caso con mi esposa. Dios nos protege, nos cuide. Si yo me caso porque yo la amo, ¿ven? Yo la amo, pero le soy infiel. Mi amor por ella disminuyó, se afectó, se alejó de lo que estaba, del primer amor ese que tenía con ella, un amor grande.
pero fue decayendo. No es que nunca la amé, es que decayó mi amor. Bueno, eso si cometen infidelidad. Obviamente nosotros tenemos que tratar siempre de mantener ese amor activo, por eso mismo. Pues eso pasa aquí. Eso pasa aquí, por eso es que Santo Tomás de Aquino compara la apostasía como la infidelidad más grande que hay. Y leí varias sumas teológicas que él estaba indicando, porque como a ellos les gusta mucho hablar de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín, pues vamos a darle entonces por donde le gusta. ¿Sí? Pues lamentablemente en ningún lado aparece esas especulaciones que Juan Peña indicó en su video. Entonces yo estaba explicando, hermanita Betty, que cuando eres tocado por la gracia de Dios, a ti se te renueva un don que tú lo tenías apagado, vamos a decirlo apagado, vamos a utilizar esa analogía. Tú lo tenías apagado, que es el don de la libertad, el don de la voluntad, del libre albedrío. Tú no podías, si por el pecado original, tú no tenías forma de cómo buscar a Dios. Cuando la gracia llega, es impartida a todo el mundo y es tocado a la persona, ese don está, se distribuye, se cae. O sea, te aumenta con la ayuda de él. Y ahí puedes decidir si seguir a Cristo o rechazarlo. ¿Por qué? Porque es que tiene que ser libre y voluntariamente esa decisión. Somos imagen de Dios. No puede estar subyugada, no puede estar coaccionada ni por Dios, porque entonces estaría contradiciendo su propio don. ¿Me da cuál es la cuestión? Estaría contradiciéndose él mismo de un don que a nosotros nos dio. ¿Qué pasa con el calvinista? El calvinista cree que el pecado original eliminó totalmente el libre albedrío, lo mató, y aun cuando tú eres tocado por la gracia, sigue muerto. O sea, somos marionetas. Ellos dicen que no, pero es así. ¿Qué usted quiere opinar sobre eso, hermanita? Sí, yo la verdad siempre le he dicho eso a Juan Peña, que ellos, o sea, para ellos, nosotros somos como robots para Dios. Y él me mencionó el documento de The Singers, pero yo le digo que ahí no dice eso, o sea, es el que ellos mencionan. Es el que ellos mencionan, el documento de Singers. Pero ahí no lo dice así, hermanito Mónico. Ellos están confundidos. Yo lo sé. Ellos lo confunden. Y me gustaría que nos explicaras cómo lo explica el documento de Singers y cómo lo explican ellos. Lo voy a buscar rapidito. Me gustaría escuchar. Lo voy a buscar rapidito porque es interesante cómo ellos tergiversan incluso un documento eclesial de la Iglesia Católica. Exacto. Ni siquiera es de ellos. Déjenme ver si lo encuentro rapidito. Pues yo sé que yo lo puse aquí, yo espero que no lo hayan quitado. Ok. Creo que es el Dessinger 240 y algo, si no me acuerdo. Ajá. Déjame ver, porque es que estaban usando la computadora hoy. Y cuando la usan mis hijos, vamos a ver si esto. No, 624. 624 por ahí cerca. Ok, míralo aquí. Voy a colocarlo para que lo puedan ver las personas que están viendo. Para que tú veas como yo le desmentí eso también a Juan Peña. Se lo desmentí totalmente. Dice 621. Dios omnipotente creó recto al hombre sin pecado, con libre albedrío, y lo puso en el paraíso y quiso que permaneciera en la santidad de la justicia. El hombre, usando mal de su libre albedrío, pecó y cayó y se convirtió en masa de perdición, y lo ponen entre comillas, de todo el género humano. Pero Dios bueno y justo eligió según su presciencia de la misma masa de perdición a los que por su gracia predestinó a la vida. Predestinó, no predeterminó. Bien.
y predestinó para ellos la vida eterna a los demás, empero que por juicio de justicia dejó en la masa de perdición, supo por su presencia que había de perecer, pero no lo predestinó a que perecieran, que no se fueran predestinados para que perecieran. Ellos dicen que sí, todo lo contrario. Pero por ser justo les predestinó una pena eterna, y por eso decimos que solo hay una predestinación de Dios que pertenece o al don de la gracia o a la restitución de la justicia. Ahora viene lo bueno. 622 de Singer. La libertad del albedrío la perdimos, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que acabo de decir? La perdimos en el primer hombre. La libertad la perdimos en el primer hombre y la recuperamos. Escucha lo que dice aquí: y la recuperamos por Cristo nuestro Señor. Y tenemos libre albedrío para el bien, prevenido y ayudado de la gracia, que es una cooperación. Eso por eso que eso se llama sinergismo. Y tenemos libre albedrío para el mal, abandonado de la gracia. Pero tenemos libre albedrío porque fue liberado por la gracia, y por la gracia fue sanado de la corrupción. Y aquí es donde los calvinistas se caen. Aquí es donde se caen, porque ellos dicen que todavía seguimos muertos, o sea, quitados, que no tenemos libre albedrío. Ellos dicen que sí. No, tenemos, sí, Mónico, sí tenemos. Sí, claro. Pues entonces, si tenemos que tener el libre albedrío con todas sus pros y sus contras. Entonces, ¿por qué? Mira, sí. De entrada, ellos no tendrían ni por qué mencionar documentos católicos, para empezar. Correcto. No tendrían. Pero eso es, hermanito Mónico, eso es cuando no eres parte del cuerpo de Cristo. No entienden nada, andan más perdidos que los hijos de la Llorona, y cada quien piensa y dice, ¿no escuchaste el testimonio de hoy con un hermanito que era evangélico y estuvo 20 años, con los bautistas? No, ¿dónde fue eso? Ahí está en mi muro, Qué interesante, voy a escuchar. Hoy fue a la, de hecho nada más duró como 40 minutos, porque me tuve que ir a misa. Él, de hecho, sus suegros de él, que son pastores, los pastores bautistas, son los pastores de Salvador Barragán. ¿Cómo ves? Y entró Fe y Razón, sí, es que escúchalo, entró Fe y Razón diciendo, este es un actor, es un actor que llevó Betty. Sí, de veras. Y luego le dije yo, hermanito Chava, el que estaba ahí se llama, le dije, hermanito Chava, ¿Salvador lo conoce a usted? Dijo, claro, dijo, de hecho hace un tiempecito, dijo, yo me peleé con él, hablamos, dijo, sobre los errores que tiene la Biblia Reina Valera, dijo, él me conoce perfectamente, y le dije yo, ya ves, Fe y Razón, cuando ya escuchó eso, Fe y Razón, dijo, pues es que entonces no era un verdadero bautista, dije yo, entonces, o sea, esto total que no, total, pero dijo, dio su testimonio, dice él que sí hay bautistas que casan homosexuales, sí, y son los bautistas americanos. Incluso dije, hay bautistas que no son calvinistas. Ah, sí, y luego dijo él también, hablando del diezmo, que los exhiben, o sea, es decir, que cuando llegas tú al templo, que está una lista, Mónico Vázquez sí dio el diezmo, Beatriz Valenzuela no dio el diezmo, para que lo des, porque esa es una ratera. Así, hermanito Mónico, así. Ay, Dios santo. Estuvo, o sea, bueno. Le ponen el sello. Ay. Sí, lo malo que me dio mucha tristeza es que eran nada más 50 personas ahí, permíteme. No, pero tienen que verlo ya mismo, de ver más. Ahora, me gustaría saber, hermanita Betty, ¿de dónde usted saca el dinero para pagar ese actor? Porque... Oye, sí, o sea, imagínate. Hermanito Mónico, te dejo porque me están llamando, mijo. Está bien, hermanita, no se preocupe. Bien, pues hay varios textos más. Mira, yo acabo de leer ya Hebreos 6. Hebreos 6, leí Mateo 24, capítulo 10, versículo 11. Ahora,
Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Escuchen lo que dice aquí, subrayen eso. Aún negarán al Señor que los rescató. Si el Señor no lo hubiese rescatado, no tuviese necesidad de decir esto, Pedro. Nosotros estamos hablando de personas que fueron rescatadas. ¿Están viendo? Ellos dicen que no. Pero aquí estamos hablando de personas que fueron rescatadas. ¿Ok? Dice. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones o subdivisiones, su sectarismo. Entonces, ¿cómo es posible que ellos dicen que no son creyentes, cuando aquí dice el mismo apóstol Pedro que negarán incluso al Señor que los rescató? O sea, que fueron rescatados. Fueron rescatados. O sea, se la inventan, se la sacan de las mangas. Ellos son los magos. Son los magos. O sea, entonces, lo peor de todo no es esto. Lo peor de todo es que hay indoctos, o vamos a decirlo así, como qué palabra, ignorantes que se dejan seducir por estas palabrerías, por estas personas. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Vamos a leerlo también. 1 Timoteo capítulo 1. No, perdóname. Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y que no, subrayen esto, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, o sea, de los que están rescatados, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. No eran discípulos. No son discípulos. Entonces están diciéndole mentiroso a Jesucristo. ¿Sí? Ustedes están viendo. Entonces dicen, no, pero es que ellos fueron predeterminados así de esta forma. Pero entonces fueron rescatados, según Pedro. Según los calvinistas, no fueron rescatados. Esa gente no. Nunca fueron rescatados, no tuvieron fe ni nada. Pero según Pedro, sí, fueron rescatados. ¿A quién yo tengo que creerle mejor? O sea, ustedes evangélicos que vayan a ver este video, ¿a quién yo tengo que entonces creerles? Estos calvinistas que vienen con esa morfología y sintaxis y esas palabrerías bonitas y que si esto, que haciéndose lo más eruditos posible, cuando cada vez están cayendo más en el modernismo, cayendo más en herejía, cayendo más en la apostasía. Sí, porque eso es apostasía. Están renegando de la misma fe. Niegan la Eucaristía, niegan la gracia santificante que hace Cristo a través de los sacramentos, de los signos visibles para un propósito espiritual. Eso significa sacramento. Y ellos lo niegan. Entonces, a lo que es literal le dicen simbolismo y a lo que es simbólico le dicen literal. Es que, ¿cómo se le ahí se cumple la palabra de Dios? Aquí se está cumpliendo la palabra de Dios. Son personas seductoras que sacan del rebaño a personas porque tienen picazón de oído. ¿Quieren escuchar algo nuevo? Por esa razón es que cuando un apóstata, y cuando digo apóstata, que quede claro, no estoy hablando de aquellos que nacieron en el evangelismo protestante. No. Cuando digo apóstata es que estuvieron aquí y de aquí se fueron de allá. Esos son apóstatas.
estuvieron en la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, y se fueron para allá. Por esa razón, cuando van a volver otra vez para atrás, como le pasó a ¿quién fue? Iba a decir Robert Souljeni, pero no estoy seguro si Robert Souljeni fue así. No me acuerdo. Yo sé que hay uno de los que son más conocidos en esto de la teología católica y la apologética. Cuando vienen acá a la iglesia, porque eran pastores, por ejemplo, este hermanito que estaba diciendo la hermana Betty, si él era católico y se fue un tiempo a los bautistas, y los bautistas regresó para atrás, tienen que confesar ese pecado. Y ese pecado no puede ser absolvido no por cualquier sacerdote, sino por un sacerdote especial o un obispo especial. Porque se le considera infidelidad, como dice Santo Tomás. Entonces, tú estás siendo infiel a Dios. Sea por lo que sea porque te va para el protestantismo, sea porque pues quieres tener más placeres en la tierra, o de momento a otro pues empezaste a creer en los horóscopos, en todas esas porquerías y estupideces que dicen por ahí. Hacen cuija y entonces cuando tú abandonas la fe que tenías por seguir otra cosa, comete apostasía. Estabas rescatado y después renegaste ese rescate. Por eso dice que es bien difícil, tú estando allá, es bien difícil tú poder hacer expiación de pecado. Y en este caso en Hebreos 6 se lo está hablando a los judíos, a los que son los que eran judíos convertidos al cristianismo y se regresaron otra vez al judaísmo. Eso que se regresaron, empezaron a hacer expiaciones y matar corderos allá, eso no les sirve para nada, no les sirve. Al contrario, están insultando al mismo Cristo. Es un pecado grave. La apostasía es un pecado gravísimo. Y hay muchos que lo han cometido. Sean de grados menores, grados mayores, pero lo han cometido. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas, es que es ilógico, dicen que ellos que son personas que nunca tuvieron fe? Cuando la Sagrada Escritura me dice otra cosa, el mismo Jesucristo me dice otra cosa. Claro, el texto del geógrafo que dice, eran de nosotros, no eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Claro, eso es un decir, eso es algo poético. Pero es que es ilógico tú cometer apostasía si no era de ellos. ¿Están viendo? No tiene lógica. Pasa que él lo está usando algo poético para indicar, mira, esos renegaron de la fe, pues no son de nosotros. Ahora son del Satanás, del demonio. Porque es el que divide, es el que separa. Dios no separa, Dios pide unión. Ustedes escucharon el Dessinger, que por cierto, Juan Peña me había dicho, no, pero es que el Dessinger apoya lo que nosotros decimos. Nada lo apoya. Y no me vengan aquí con que similpelagianismo, porque lo acabo de leer directamente. No es nada de pelagianismo, ni pelagiano, ni nada. Contrario, esta iglesia condenó esa herejía, el pelagianismo, donde decían que el hombre es capaz, sin la gracia, sin la ayuda de la gracia, es capaz de buscar su salvación. No. Yo acabo de leer Dessinger 6:22, que dice todo lo contrario. 6:22. Sí, 6:22. Pueden leer el 6:22, que ahí lo dice. Incluso da referencia a la epístola de San Agustín, de la carta, a la epístola 193:9. Da referencia también. Ya.
Por eso es que yo digo que estos reformadores lo que han hecho es tergiversar totalmente la Sagrada Escritura. Totalmente, totalmente. Ellos la quieren acoplar a su gusto porque quieren un evangelio fácil. Así sencillo, quieren un evangelio fácil. El protestantismo se creó para eso. Ellos no quieren tener un arrepentimiento sincero, sin seguir el mandato del Señor, donde tú tenías que confesar. Anteriormente la confesión era pública. Tú tenías que decir tus pecados frente a todo el mundo. Pero eso no lo hacen ellos lo hacen frente a las paredes. No, pero yo tengo que confesarme a Dios. No, pero es que Dios quiere que tú te arrepientas, te avergüences. ¿Qué mejor forma de avergonzarte cuando tú tienes a alguien enviado por Dios para que confieses tu pecado y mirarlo de cara en cara? Y entonces saber que Cristo está mirando a través de esa persona. Tu cara se va a caer de vergüenza. Yo sé que hay muchos hermanos católicos que no le da lo mismo. No saben ni lo que están haciendo. Claro que sí. Pero aquellos como yo, que estamos frente al presbítero, y sabemos que está en persona de Cristo, o sea que Cristo está ahí, y nosotros confesando nuestros pecados, mira, nuestra cara se nos cae de vergüenza. Se nos cae de vergüenza. Y el que cometa apostasía tiene que caerse de la cara mucho más. Mucho más. La apostasía es bíblica. No como los calvinistas, sino como dice la palabra de Dios. Como dice el magisterio y como dice la tradición apostólica. Ya leí a San Agustín, ahí dije un documento de San Agustín. Hablé de Santo Tomás de Aquino. Hablé del Décinger 621 al 622. Pueden leer el 623 si se gustan. Evidencié bíblicamente varios textos de Hebreos 6, Mateo 24, de 10 al 11, Segunda de Pedro 2, 1 al 2, Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30. Me faltó Primera de Timoteo capítulo 1. El Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, y que diga lo contrario, porque quien está hablando dice bien claramente ahí el Espíritu. Así que el decir que la apostasía es algo, una apariencia, como dicen los calvinistas, tratando de justificarse, pone mentiroso entonces al mismo Espíritu. ¿Están viendo? O sea, no podemos cegarnos en estas palabrerías tontas que dice ahí. Maura Afonso dice, bueno, Mónico, explica el Catecismo 818. Vamos a leer el Catecismo 818. Porque es que te digo que ni tampoco entiende lo que dice ahí. Dice, yo leí, que creo que hizo hasta un video. Te lo voy a leer del 817, porque así se lee en contexto. De hecho, en esta una y única iglesia, aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas excisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables. Y en siglos posteriores surgieron disensiones, o sea, divisiones más amplias, y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica. Y a veces, no sin culpa de los hombres de ambas partes, tales rupturas de lesión que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo, se distingue la herejía, la apostasía y la cisma. Eso lo ponen en paréntesis. No se producen sin el pecado de los hombres. ¿Okay? Dice en la homilía de Orígenes, donde hay pecado, allí hay desunión, cisma, herejía, discusiones, pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Los divididos aquí son los protestantes. Que quede claro. Bien. 818. Los que nacen hoy en la comunidad surgidas en tales rupturas y son instruidos, los que nacen
hoy, y yo dije bien claramente que estoy hablando de los apóstatas, no estoy hablando de los que nacieron evangélicos, ¿ok? Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y de la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraterno. Claro que no puede ser, porque yo no soy culpable de esa división. Los culpables son los padres. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho se honran con el nombre cristiano, y nosotros lo creemos así. Y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Por eso que nosotros decimos hermanos esperados. A mí me gusta usar hermanos esperados. 819. Además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medio de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad de Cristo, y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él, y de por sí imperan la unidad católica. Bien. También yo había leído, ¿cuál era el numeral? Eran 700 algo, había leído hace tiempito, donde habla de los que se separan, que cometen herejía, que cometen apostasía. Por eso fue que yo dije claramente que este video le compete mayormente a los que estando aquí se mueven para allá, pero los que nacen allá, no. Ahora, que quede claro, el catecismo, el numeral 818, solamente sirve para los que son bautizados por la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y mayormente ocurre a aquellos que quieren buscar unidad, que están en ecumenismo. Los luteranos, los anglicanos, los presbiteranos, algunos metodistas, algunos bautistas están en eso, pero no todos. Los otros, lamentablemente, nosotros le llamamos hermanos esperados, claro que sí, pero están en una imperfección, vamos a decirlo así. No tienen la plenitud completa de la gracia santificante que existe en la Iglesia Católica. Incluso yo hice un video ayer hablando de eso. Ayer fue Guantier. Así que lo pueden ver en mi muro. Para el que preguntó, fue el amigo Mauro Alfonso. Puede ver eso. Y ahí explico el catecismo, el numeral 818, en su totalidad, bien chévere, con todas las estructuras de señal y todo. Bien bonito, para que puedan entender. Bueno, mis hermanos, yo aquí pues me despido. No sin antes decirle que este sábado hay un debate a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, 10 de la noche, hora de Colombia, creo que es, 6 de la tarde, hora de Chile, si no me acuerdo. Bueno, algo así, con el amigo Luis Coelho sobre la transubstanciación. Sería mi primer tema sobre eso. Y espero que mis hermanos lo escuchen, porque hay unas sorpresitas adicionales para que puedan aprender, ¿ok? Y aprenden mucho más. Y el día, no me acuerdo si era el 3 o el 8, tengo otro debate con un calvinista, no me acuerdo el nombre ahora, sobre la expiación ilimitada. ¿Es limitada o ilimitada? Ese es el tema. Así que muchas bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes, que queden en la paz del Señor y que descansen, que tengan buenas noches.